Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Buen día, profe. Buen día, profe. Andamos, somos poco parece, ¿eh? Somos 21 hasta ahora. Bueno, déjeme ver. Bueno, somos pocos, ¿cuántos somos? 21. Supongo que se irán sumando algunos. Bien, a ver, vamos a compartir entonces. Un momento. Bueno, avísenme cuando se vea la pantalla. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, profe. Bueno, gracias. Bien, entonces, a ver, repasemos un poco aquí. Hay un problema de campo eléctrico, obviamente son todos problemas que hemos tomado en parciales. Un problema de campo eléctrico, un problema con capacitores, un problema de fenómenos de transporte, uno de ondas, espectro electromagnético, ondas, y uno de campo eléctrico. ¿Sí? 5 ejercicios. Bien. Estaba pensando que por ahí sería bueno que lean el ejercicio y lo piensen, aunque sea por 2 minutos, antes de que yo lo empiece a resolver. Piensen por 2 minutos el ejercicio, ¿sí? A ver qué les parece. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo encararían? Ese tipo de cuestiones. Entonces, a ver, bueno, empecemos por este del campo eléctrico, que les trae tantos problemas. ¿Sí? Los dejo 2 minutos, yo en silencio, 2 minutos de reloj para que por lo menos lo lean y encaren esbocen algún gráfico, algún dibujo, mejor dicho. Sí, sí, el del campo eléctrico, sí.
Bueno, veamos. Yo hace un par de clases, me parece que fue el día que, no me acuerdo si fue el día que expliqué el parcial, no, fue antes del parcial. Sí, antes del parcial, en la teórica, o en la práctica, no me acuerdo, bueno, en alguna de las clases, yo hacía hincapié en que tienen que tener bien claro cuál es la carga que genera el campo y la carga que genera el campo, el punto campo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo tengo dos cargas, tengo que tener en claro cuál es la que genera el campo. Y me estaba acordando de este ejercicio de este ejercicio de parcial. Porque yo puedo tener todas las fórmulas, todas las ecuaciones en un papel, y sin embargo no saber cómo usarlas, usarlas mal. ¿Mm? Entonces, eh, repasando un poquito eso, recordemos que si yo tengo una carga, ¿sí?, que genera el campo, en este caso me dice un campo eléctrico generado por una carga Q, ¿sí? O sea, le coloco ese nombre, Q, ¿sí? Y acá hay un error conceptual importante porque me dice que esta carga es positiva, ¿no? Es positiva. Pero en general tienen porque las líneas, o sea, uno hace así, ¿no? Las líneas de campo generadas por esta carga, ¿sí?, son salientes. Entonces, cuando uno les pide el punto campo, por ejemplo, el campo en este punto, por ejemplo, en el punto P, ¿sí? ¿Qué hacen en general ustedes? Que está mal. Me dibujan, dicen, ah, bueno, es saliente, entonces dibujan un vector de acá hacia P. Esto está pésimo, pésimo, está mal. Yo pido el campo en el punto P, debido a la carga Q. Entonces el único vector que es valedero, está bien, es saliente, pero es en el punto P, desde la carga Q, en la línea que une la carga Q con el punto P, bueno, ahí en esa línea, ¿sí?, en esa misma dirección, pero a partir de P yo dibujaré el campo eléctrico. Esa es la manera correcta de dibujar el campo eléctrico. ¿Sí? No tiene nada que ver dibujar acá. Esto está bien, son las líneas de campo que genera Q. Pero esto que está acá, esto no tiene nada que ver, son las líneas de campo de Q. Pero en el punto P, el campo eléctrico es el que acabo de dibujar. Si yo tengo otro punto cualquiera, ¿sí?, no sé, el punto Z, ¿sí?, y tengo por acá una carga negativa, bueno, en la carga negativa ya saben, todas las líneas de campo entran hacia la carga negativa, ¿sí? Pero yo no puedo dibujar, si les pido el campo en el punto Z, no puedo dibujar esto que hacen ustedes. Esto está, otra vez, está pésimo. El campo, que en el punto Z, debido a la carga Q negativa, es un vector que empieza en el punto Z, ¿sí?, y se dirige hacia Q. Y tendrá que tener luego, eso es lo inicial, luego tendrá que tener el largo correspondiente, ¿no? Eso tiene que ver, si yo tengo una carga Q aquí, ¿sí?, y le coloqué este largo, si tengo otra carga Q por aquí, ahora, este era un problema, ahora otro problema es, digo, bueno, no, tengo dos cargas, ¿sí? Tengo la carga menos Q y tengo esta carga, otra carga menos Q, de igual magnitud, ¿sí? Pero esta carga está al doble de distancia de lo que está esta. Entonces, claramente, el campo debido a esta carga, ya lo sabemos, pero eso con los ojos cerrados, el campo debido a esta carga es mucho más chico. Porque estoy al doble de distancia. Si estoy al doble de distancia con la misma carga, el campo se me reduce a un cuarto. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, acuérdense, es K por Q sobre D, la distancia al cuadrado. Pero la distancia acá no es D, es 2D al cuadrado. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿Sí? O sea que acá me aparece un 4. O sea que es K por Q sobre D cuadrado. Y este 2 al cuadrado me introduce un 4 aquí. Es decir que este cuarto
este 4 me dice que es un cuarto el campo acá. Entonces, si esta flecha la hice flecha, por llamarla de alguna manera, es un vector, la hice de esta manera, esta otra tiene que ser de un cuarto de esa, dirigida hacia la carga Q, pero de un cuarto de la otra. Este sería el campo eléctrico de esta otra. Eso es todo lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Eso es todo lo que se ha pedido. Bien. O sea que es una cosa geométrica, matemática, o sea, de física en realidad, es saber qué significa el campo eléctrico y que el vector se dibuja ahí, que es lo que no están haciendo. No sé, lo habrá hecho el vector bien dibujado en el primer parcial, lo habrá hecho, no sé, el 10%. ¿Mm? Bueno, todo esto fue teoría, o sea, repaso más que teoría, porque no se pueden equivocar de esto, ¿sí? Ahora, si yo pido la fuerza, que no es este el ejercicio, si pido la fuerza, ahí sí tengo que tener dos cargas. Fíjense que para pedir un campo eléctrico, yo con una carga me basta, y lo pido en algún punto del espacio determinado. Si pido la fuerza eléctrica, ahí sí necesito dos, porque para que aparezca una fuerza eléctrica, ¿sí? Necesito dos cargas. Entonces ahí sí necesito dos cargas, ¿sí? Que será Q1, Q2, y dependiendo de si son positivas o negativas, ahí sí el vector fuerza, ¿sí? Supongamos que son positivas, el vector fuerza nace en las cargas y estos dos tienen que ser iguales, porque son iguales y contrarias las fuerzas. La fuerza que hace 1 sobre 2, que es esta, la fuerza de 1 sobre 2, tiene que ser igual, exactamente igual a la fuerza que hace 2 sobre 1. Y los vectores tienen que ser iguales. Obviamente acá las cargas son positivas. ¿Sí? Bueno, estamos repasando, entonces bueno, todo esto es repaso, ahí sí la fuerza. Y después, si yo introduzco una tercera carga, bueno, tendré que ver. Entonces ahora ya está, esto ya lo terminé. Entonces si ahora yo introduzco, lo decíamos entonces, si yo introduzco una tercera carga, Q3, ¿sí? No sé, que puede ser positiva o negativa, pongámosle positiva. Entonces ahora me olvido de Q2 por un instante y digo, bueno, ¿cuál es el efecto de Q3 con Q1? Se repelen también. Bueno, pero ¿qué pasa? La distancia es más grande, es el doble. La carga es la misma, pero la distancia es el doble. Entonces ya lo hicimos también. Si el campo varía un cuarto, lo que tengo abajo es lo mismo, entonces la fuerza también va a ser un cuarto. Entonces quiere decir que la repulsión de este será un vectorcito, ¿sí? Esta será la fuerza de 3 sobre 1 y acá tendré un vectorcito que será la fuerza de 1 sobre 3. Ya está. Ahora, ¿qué digo? Ahora entre 2 y 3. Entre 2 y 3, ¿qué pasa? También se repelen, porque son positivas, ¿sí? Y la fuerza entre 2 y 3 va a ser la misma fuerza que entre 1 y 2, porque las distancias son las mismas, las cargas son las mismas. Entonces, a este vector lo tengo que hacer exactamente igual a este otro. Esto será la fuerza de 3 sobre 2. ¿Sí? Y para este vector, si el vector verde lo hice de, no sé, de 1 centímetro, 2 centímetros, para este lado lo mismo. Tiene que ser, ¿sí? Un vector, o sea, sería la fuerza de 2 sobre 3. Entonces, con esta configuración, yo le puedo hacer cualquier, no sé, 200 preguntas diferentes. ¿Sí? Le puedo poner 6 opciones. La fuerza sobre 2 es 0, que es válida. El módulo de la fuerza sobre la carga 1 es igual al módulo de la fuerza sobre la carga 3, que es válida, también es verdadera. Porque evidentemente los valores absolutos son iguales. El valor o el módulo, el valor de la fuerza o el módulo de la fuerza o la fuerza neta o la fuerza resultante sobre la carga 1 es mayor que sobre la carga 2. Es válido, porque la fuerza neta sobre la carga 2 es 0. La fuerza neta sobre la carga 3 es mayor que sobre la carga 2. También es verdadera, porque la fuerza, obviamente la fuerza sobre 2 se anula. ¿Sí? O sea, por eso les decía en los enunciados, les decía dibujar con prolijidad extrema.
Porque si yo no dibujo con prolijidad extrema, no puedo responder lo que me preguntan. Es imposible. Si yo no soy prolijo, si yo hago un vector un poquito más largo de lo que corresponde, después no me puedo dar cuenta de cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Pero no se olviden que van a ser médicos, o sea, tienen que acostumbrarse a trabajar con prolijidad extrema. ¿Sí? Es impresionante, es realmente desastroso ir a un médico y que escriban de la manera que escriben los médicos. ¿Sí? Que no se entiende nada, ni los farmacéuticos a veces entienden la letra. ¿Sí? Parece que cuanto más desprolijos son los médicos, más capos son. Al contrario. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿todo esto qué fue? Todo esto fue repaso. Todo esto lo tengo que tener absolutamente claro para poder hacer el ejercicio de campo eléctrico o el de ley de Coulomb. ¿Sí? Si yo no tengo esto claro, es imposible que yo en el parcial, en 12 minutos que tengo para hacer un ejercicio, me salga bien el ejercicio. Por eso le decimos que los conceptos. Bien, todo esto fue repaso. Entonces ahora sí, después de este repaso, vamos a correr esto para abajo. Vamos a hacer ahí mismo para que no nos quede tan desprolijo. Opa. Vamos a correr este para abajo. Vamos a hacer ahí mismo el ejercicio. Bueno, entonces ahí nos dicen, se tiene un campo eléctrico colores, chicos, lleven colores para estas cosas, ¿sí? Lleven colores, si no tienen colores me avisan, les llevo colores. Y todos los años se olvidan cartucheras, de la cantidad de cosas que tenemos en el laboratorio olvidadas desde 2015. ¿Quieren colores? ¿No tienen colores? Nos piden, llevamos colores al examen. Bueno, entonces, se tiene un campo, ahora sí, entonces, ahora con todo repasado, empezamos a ver el ejercicio. Se tiene un campo eléctrico generado por una carga Q. Bueno, hagamos el dibujito. Tenemos la carga Q y si quieren le ponemos el valor. 2 por 10 a la menos 5 Coulomb. Si introducimos una carga eléctrica de 8 por 10 a la menos 5 Coulomb en dicho campo, ¿sí? Entonces por acá, en algún lado, entonces, pero ahora ponemos Q y aclaramos. Es la que genera el campo eléctrico. Eso es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener dos opciones y acá es donde se equivocaron todos cuando tomamos este examen. ¿Sí? Yo tengo dos opciones, una que está bien y una que está mal. ¿Por qué es tan importante esto? Y porque yo el campo eléctrico tengo dos cargas, entonces lo voy a poder escribir como K por Q sobre D cuadrado, o lo voy a poder escribir como K por Q sobre D cuadrado. Una que está bien, una que está mal. Esta es la que está mal, porque a la otra carguita es la que yo voy a llamar Q. Entonces ya me dicen que esta Q grande, ¿ven? Ya les ponen ahí Q igual 2 por 10 a la menos 5 Coulomb. Esa es la que genera el campo. Entonces cuando yo haga esta cuenta, ¿sí? La carga que voy a colocar aquí, ¿sí? La carga que genera el campo es justamente esta, la generadora del campo. ¿Sí? Es la que me dicen a mí que genera el campo. Y ahí, bueno, colocaban cualquier carga, hacían un montón de lío. Entonces, bueno, me dice que coloco una carga, a la carga que colocamos le ponemos Q chica, que, bueno, una carga que le provoca una fuerza de 4 por 10 a la menos 2 newton. Bueno, quiere decir que entre la carga Q grande y la carga Q chiquita, le provoca una fuerza de
4 por 10 a la menos 2 newton. Entonces me dice con qué intensidad actúa dicho campo. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? El campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico, este que acabamos de hacer, el campo eléctrico que es K por Q grande sobre la distancia al cuadrado. ¿Tengo esta distancia? No. No la tengo. No, profe, no la tenemos. Entonces no puedo conocer el campo. Ya el campo eléctrico lo voy a tener que calcular así, o veremos si no lo puedo calcular así. La K la conozco, la tengo que conocer. ¿Sí? La Q grande esta la tengo y no tengo la distancia. ¿Y qué más plantearían? Profe, ¿Sí? yo lo calculé, eso, el ejercicio. Yo Yo igual. utilicé campo eléctrico igual fuerza eléctrica dividido la carga, pero la carga pequeña, esa la que es Q minúscula. Yo hice lo mismo. Y bueno, está bien, eso tiene una forma, porque el asunto es poder razonarlo, ¿no? Yo tengo ahí me quedé, pero ¿qué me hablan? Me hablan de la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica entre la carga grande y llamemos la carga chica, ¿sí? ¿Quién es? Es K por Q sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Vamos a correr esto más abajo. Uf. Por acá. Bien. Entonces aquí, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, lo que tengo que calcular, lo que me piden a mí es el campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo despejar de aquí la distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que dice la compañía por ahí? Bueno, tengo la distancia y además tienen macheteada una fórmula, ¿sí? Que saben que la fuerza entre dos cargas, la que genera el campo y la carga que estoy colocando en el campo, ¿la fuerza quién es? Las fuerzas son 4 por 10 a la menos 2. Sí, pero ¿cómo la puedo escribir en función de lo que estaban diciendo los dos compañeros recién? La fuerza es la carga por el campo. El asunto que yo desde el inicio les estaba preguntando si saben quién es esta carga. ¿Sí? Esta carga, porque también tienen esta fuerza. ¿Sí? Pero si colocan mal la carga acá, usan mal la ecuación. Entonces, esta, ¿sí? Es la carga que introduzco en el campo E. ¿Sí? Entonces, lo que me estaban diciendo hace un ratito, dos de ustedes. Bueno, usé esta fórmula, está bien esta fórmula. Pero esta fórmula no es otra cosa que lo que yo estaba razonando, que es lo que se resume de estas dos. Entonces, quien usa bien esta fórmula, ¿qué dice? Dice, bueno, tengo la fuerza 4 por 10 a la menos 2
newton, ¿sí? Dividido la carga, pero acá es donde metían la pata también. ¿Qué carga coloco acá? La carga de prueba, profe. ¿Cómo? La carga de prueba. La carga de prueba, lo que se llama la carga que introduzco en el campo. ¿Sí? ¿Pero la conozco esa carga? Sí, en este caso sí. Sí, es 8 por 10 a la menos 5 coulombs. Bien. Sí. 8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Y ese es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los errores que cometían? Que colocaban la carga chica acá en esta y la carga, o la carga grande acá. Tienen que saber quién es el que genera el campo y quién es y quién es la carga que yo introduzco en el campo. Si coloco mal esas cargas en las ecuaciones, estoy haciendo mal la cuenta. Y obviamente me va a quedar uno de los resultados, me va a aparecer ahí, va a aparecer como una de las opciones. ¿Sí? Bueno, y ahí era muy fácil, como verán, era muy fácil. O sea, en realidad lo planteaba por acá, que es lo que yo planteaba para que lo piense, porque, a ver, esto que acaban de, lo hice porque ustedes me lo plantearon, esto es aplicar una fórmula, esto es lo que era el secundario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos a ver qué sé yo, si sacaron un 4, ¿sí? Entonces miramos a ver si podemos llevarlos al 5, darles un condicional y bueno, ¿qué pasa? Quien me hizo esta parte, obviamente yo sé que sabe de campo eléctrico. Quien me hizo esta parte, yo no sé tanto si sabe, porque está aplicando una formulita. ¿Sí? Si está bien, todo bien. Si sacó un 5, perfecto, bárbaro. ¿Sí? Aplico una formulita, pero y si me aplicó la formulita y no me hizo nada de todo esto, del esquema, prolijo, qué sé yo, después si se saca un 4, yo no, o sea, no lo puedo ayudar, porque está haciendo lo mínimo necesario. ¿Mm? Bien, pero bueno, ese era, fíjese, todo lo que repasamos de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí con esto deberían poder hacer cualquier problema que se les presente. Repasamos bien esto que es donde más se equivocan. ¿Quién genera la fuerza? Perdón, ¿quién genera el campo? ¿Sobre quién estoy calculando la fuerza? ¿Qué es el punto campo? El campo, por favor, recuerden, con una sola carga tengo campo eléctrico. Lo que pasa es que tengo que dibujar el vector en el punto que parte del punto, o sea, se inicia en el punto que a mí me preguntan, en el punto campo que se llama. Bueno, cambiemos de tema. Ahí está bueno, la cuenta la hacen ustedes. Bueno, también, a ver, 10 a la menos 2 sobre 10 a la menos 5, eso me da 10 al cubo. ¿Sí? Porque es 10 a la menos 2 por 10 a la quinta. Me da 10 al cubo. El 4 sobre 8, 0,5. 0,5 por 10 al cubo, que es 5 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Profe, ¿puede mostrar las opciones un segundo? Sería la opción A, 0,5 newtons coulomb. No, la E. Ah, está bien. Cuidado, porque es... Por eso le Claro, es decía. notación, está bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, fue error mío, disculpe. Claro, pero metés la pata ahí y después para agarrarte el cuello, más o menos. Si metés la pata en eso, ¿o no? Sí, desapruebo. Claro, pero ese es el tema. Tienen que estar atentos, ¿sí? Recuerden, sí, yo soy pesado, sé que soy pesadísimo, ¿sí? Pero recuerden que ustedes van a ser médicos, tienen que estar atentos. Yo a veces la verdad que no puedo creer la atención de algunos médicos y yo no quiero que sean ese tipo de médicos.
Ustedes van a pasar por muchas aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, tienen que tener un distintivo, ¿sí? Nuestra carrera, como lo decíamos el otro día, está fuertemente asentada, tiene unas bases sólidas tremendas, sobre todo lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con el paciente, con que el paciente realmente es el importante, ¿sí? Entonces, pero los tenemos que ir formando desde ahora para que sean así. ¿O no les da a ustedes bronca? Ustedes en este momento son pacientes también. ¿O no les da bronca a veces la atención de muchos médicos? ¿Sí? Que no piensan justamente en la persona. ¿Eh? Entonces, bueno, tienen que estar atentos a los casos que se les presentan. ¿Eh? Bien. Esto entonces, ¿qué es? 4 dividido 8 es un medio es 0,5, ¿sí? 10 a la menos 2, el 10 a la menos 5 cuando lo paso arriba me queda 10 a la quinta. Bueno, Newton sobre Coulomb ya saben que es la unidad, ¿sí? La unidad de campo eléctrico, ¿sí? Pero tengo 0,5 por 10 a la menos 2 por 10 a la quinta es 10 al cubo. Sí, pero esto no es notación científica, entonces corro la coma a un lugar, es 5, y este entonces le tengo que bajar una potencia 10 al cuadrado. ¿Sí? Newton sobre Coulomb. Por eso era la opción E. Bien. Bueno, el 2 lo tienen que hacer con los ojos cerrados, lo tienen que hacer. Piensen un ratito. Ahí se los pongo de vuelta. Un segundo. Profe, Sí, sería la opción E. no sé. Ahora vemos. Bueno, esperemos medio minuto más, que lo piensen tus compañeros y lo vemos. Dale. Bueno, veamos entonces. ¿Quién estaba hablando? Yo, Carolina. Carolina. A ver, ¿cómo lo pensaste? Y bueno, yo lo pensé porque dice que en el recipiente A contiene solución fisiológica de igual concentración en el plasma sanguíneo. A ver, Entonces, entonces, veamos. Vamos razonando con Carolina.
el recipiente A, el recipiente B. El recipiente A tenemos, ¿qué dice? Con una solución fisiológica igual concentración, o sea, tenemos, acá tenemos la concentración del plasma. ¿Sí? Bien. Claro. Y bueno, y entonces es como que yo lo pensé como que está en equilibrio en conjunto con el glóbulo rojo, porque no le pasa nada, porque tienen igual concentración ambos. Exactamente. Y en cambio, en Un el momento, recipiente entonces vamos B, a poner un segundito, igual concentración que el glóbulo rojo. Está bien, eso no. Plasma sanguíneo tiene la misma concentración, los glóbulos rojos están bien. y en el recipiente B contiene una solución de concentración desconocida en la que los glóbulos rojos disminuyen su tamaño. Bueno, Eso quiere decir que el glóbulo rojo como que se achicó, o sea que soltó todo, como que soltó todo el agua que tenía dentro para equilibrar la solución que está afuera, que tiene exacto. mayor concentración. Bien, entonces el glóbulo rojo, ¿sí? Queda una cosa así. Entonces, Esta, ¿no? El nombre el glóbulo rojo liberó se crena el globo. agua. ¿Sí? O sea, si liberó agua, la concentración del glóbulo rojo era menor que la concentración de B. ¿No? Sí, Entonces, con esto ya está entonces, porque la concentración del glóbulo rojo, dijimos, es menor que la concentración de B. Pero además, la concentración, por otro lado, sabemos que la concentración del glóbulo rojo es la misma que la del plasma, que era lo que había en A. O sea que esta es igual a la concentración de A. Quiere decir que la opción correcta es justamente la E. Así de fácil era este. Así de simple. Una cuestión de concentraciones. ¿Qué tenemos que recordar aquí entonces? Que en la ósmosis, ¿sí? El pasaje de quién? ¿De De soluto o de líquidos, solvente? de solutos, El pasaje de soluto o de solvente en ósmosis. de solvente, perdón, De siempre solvente. va de menor concentración a mayor concentración. En la ósmosis el pasaje de solvente va de la solución menos concentrada a la más concentrada. Eso es lo que usamos ahí en la B, ¿sí? En la parte B. Y en la parte A, bueno, tenemos que darnos cuenta que justamente el plasma y los glóbulos rojos tienen igual concentración. De hecho, nos lo dice ahí. ¿Sí? O sea, sabemos cómo está formada la sangre, ¿sí? No puedo tener distinta concentración. Bueno, o sea, allí tenemos entonces que la solución que tiene, la solución fisiológica tiene igual concentración que el plasma, o sea, tiene igual concentración que los glóbulos rojos. Bien, ese era muy simple. Ahora, para que piensen un ratito, este otro.
Bueno. Veamos entonces. Me dicen en el circuito de la figura, bueno, me dan las capacidades de los capacitores. ¿Sí? Repasemos un poco. A ver. Si, a ver, las tres llaves L1, L2 y L3 están abiertas. Es decir, que así de la manera que están es imposible cargar los capacitores. ¿Sí? Esos capacitores estarían descargados. ¿Sí? Yo los conecto a la fuente porque no se cierra el circuito, no puede circular la corriente hasta que se cargan los capacitores. ¿Sí? Después, y bueno, y quedan descargados. Entonces, para que se carguen, ¿sí? Tengo que cerrar las llaves. Aquí con este mismo ejercicio, con este mismo dibujo, perdón, o circuito, puedo hacer muchos ejercicios. Puedo preguntar diferentes cuestiones. Bueno, aquí lo que me dicen es que, bueno, que las llaves justamente pueden estar cerradas o abiertas. ¿Sí? Se las coloca así, pero no se sabe. Es decir, no es que las llaves están todas abiertas. ¿Sí? Es un simbolismo, una simbología que se utiliza, pero me dice el enunciado que las llaves pueden estar cerradas o abiertas. ¿Sí? Y ahí se les explica, por las dudas, para algún distraído, teniendo que en cuenta que si una llave está en posición abierta, como está ahí, impide cargar el capacitor correspondiente. ¿Sí? Entonces me dice, la energía almacenada por el conjunto de capacitores será de... Bueno, me dicen entonces que la energía total, eso es importante, no es de un capacitor, es igual a 720 millijoules. ¿Sí? ¿Y cómo lo encaro? ¿Cómo encararían este problema? La energía total. Bueno, ¿cómo lo encararían? A ver. A mí se me ocurrió despejar de la fórmula de energía la que dice un medio por delta V al cuadrado por los capacitores, despejar de ahí la capacitancia, que vendría a ser la capacitancia total. Y ahí, bueno, sacarlas de cada una. Bueno, entonces, a ver, lo que dice Luz es U total. ¿Quién es? Y acá viene la parte conceptual. ¿Sí? Es lo que decíamos el otro día. U total será un medio de C, pero a ver, por eso les digo usen colores. C total o equivalente, ¿sí? Por delta V. ¿Sí? Delta V también, porque no sabemos si es delta V total. Que esta me la dan. Esta no tengo problema, porque esta delta V, ¿sí? Esta delta V, ¿quién es? Se me la están diciendo ahí. ¿Sí? 12 volts. O sea, con eso no tengo problema. Entonces, ¿qué hay que ver? Hay que ver para eso, o sea, esto no puedo tener dudas. U total lo tengo, sí, claramente. Opa, perdón, quise poner. Profe, Sí, ¿esa delta V no es cuadrado? sí, señorita. ¿Quién habló? ¿Quién está atento? Abril. No, porque pensé que la tenía anotada mal y dije después voy a No, hacer muy cualquier bien, cosa. muy bien. Perdón. Un medio de C, gracias. Un medio de C delta V cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo esto está tengo que elevar al cuadrado. Bueno, y esta es la que va a venir aquí. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo único que tengo que calcular es
la capacidad total. Y después tendré que ver, una vez que calcule la capacidad total que tengo que tener para tener esa energía con el circuito, entonces después veo si tiene que estar en serie o en paralelo. ¿Sí? Y serie o paralelo porque eso es lo que, eso es lo que me está diciendo. Si L2 tiene que estar cerrada, si tiene que estar abierta, si L3 está cerrada o abierta, lo mismo. Ahí digo, bueno, ahí lo veo eso con el serie o paralelo. Entonces ahora tengo una única cuenta para hacer, que es calcular la capacidad o la capacitancia total, que va a ser 720 millijoules, ¿sí? El 2 este que está dividiendo pasa multiplicando por 2, dividido el delta V total, que es 12 volt al cuadrado, ¿sí? Es igual a la capacidad o capacitancia total. Y aquí ya tenemos una primera fuente de error. Las unidades. ¿Sí? Porque los números no hay problema. Tengo 720, bueno, por 2 millijoules. Bueno, a ver, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Coloquen los números por un lado y las unidades por otro. Opa. Tengo 720 por 2 dividido 12 al cuadrado, que es 144. Y las unidades son millijoules arriba y volt al cuadrado abajo. Y aquí viene el primer problema. ¿Qué me da millijoules sobre volt cuadrado? Microfaradios. No sé. ¿Qué dice el resto? Milifaradios, perdón. Exactamente. Milifaradios. ¿Sí? Esto da esta unidad, esto. Me va a dar milifaradios. Entonces, acá hay otra fuente de error y a ver, vamos a tratar de erradicarla para todos quienes estén aquí. Joule sobre volt al cuadrado, o sea, tienen que saber esto, ¿no? O sea, estas son las unidades elementales de energía y de tensión, diferencia de potencial, voltaje, como quieran llamarlo. Con esas unidades tengo, ¿qué tengo acá? Es una capacidad o capacitancia, o sea que yo sé que esto, ¿sí? Me va a dar unidad de capacitancia, faradio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos calculando una capacidad, entonces me da faradio. Ahora, el tema eso es faradio, pero acá tengo una M. Entonces, ¿sí? Pone el faradio y después, al tener una M, como decía Luz, creo que era, tengo una M acá, entonces me da milifaradios. Esto también fue un problema en el parcial, en el segundo parcial. ¿Sí? A ver, hacemos otro repaso de unidades. Supongamos que tenemos, a ver, ustedes saben que la potencia es, por ejemplo, I cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Resulta que tienen la potencia es igual a, vamos a poner 0,2 amperes cuadrados, ya me dio, ya hice la, por 3 microohm. O sea, tengo demasiada corriente para la resistencia que hay, pero no importa. Supongamos que esa es la cuenta que da. ¿Y esto cómo me da el resultado? O sea, esto, a ver, tengo 0,2 por, dijimos, ponemos las unidades, las cantidades, y atrás ponemos
Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué estoy calculando? Una potencia, ¿sí? ¿En qué me tiene que dar una potencia? En watts. En watts. Yo sé que me tiene que dar esto en watt. Pero ¿quién es el watt? El watt es lo que tenga corriente al cuadrado, o sea, ampere al cuadrado, por resistencia, la unidad básica es el ohm. O sea, ampere cuadrado por ohm, eso es watt. Es decir que el ampere al cuadrado por ohm, eso es watt. Pero acá tengo esto que me está sobrando, que no lo tenía. Entonces lo tengo que poner. O sea que son microwatt. ¿Se entiende? Sí. Bien, porque eso es otro error que había, que se viene arrastrando desde los primeros días de clase. Bien, pero volvamos al ejercicio. Entonces tenemos, a ver, 144, esto inclusive lo podemos antes de hacer la cuenta. Yo les dije, acá ¿qué pueden hacer? Pueden hacer la cuenta arriba, tienen un número con todos los valores que tengan arriba, o tienen otro número con todos los valores que tengan abajo, ¿sí? Y luego al final hacen el numerador sobre el denominador. Pero bueno, yo no estoy muy acostumbrado a usar la calculadora, trato de hacer las cuentas, entonces esto dividido 2 es 72, acá me queda 1. ¿Sí? 720 dividido 72 da la casualidad que es 10. No da la casualidad, lo preparamos para que sea así. Esto es 1, esto es 10. Ustedes agarran la calculadora y lo hacen. Entonces me queda 10. ¿Sí? Quiere decir que la capacidad total es de 10 milifaradios. Esa es la capacidad total, lo que yo tengo que tener para tener una energía de 720 milijoules. Y bueno, ¿cómo obtengo con estos tres capacitores, cómo obtengo 10 microfaradios? De capacidad total. Los tres tienen que estar con la llave conectada. Exactamente, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando están en paralelo, como en este caso, se suman C1 más C2 más C3. Sería la capacidad total. ¿Sí? C1 más C2 más C3. Entonces ahí C1 más C2 más C3 me da justamente 5 más 2 más 3, que me da 10 microfaradios. Entonces la única manera de lograr esos 10 microfaradios es con las tres llaves conectadas. A ver, uno porque, bueno, pero si llegaron a este resultado, que la capacidad total es 10 microfaradios, y bueno, no les cuesta tanto hacer, bueno, colocan el 1 y el 2 en paralelo, si no se dan cuenta, sí que es el más fácil, que es todos en serie. Todos en paralelo, perdón. ¿Sí? Profe, Colocan, entonces, ahí voy. Entonces dice, bueno, cierro L1 sola, pero si cierro L1 sola, cerrando una sola, me quedaría, no me queda, porque me quedaría o 5 microfaradios, o 2 microfaradios, o 3 microfaradios. ¿Sí? No puede ser. Y acá es fácil, porque bueno, cerrando 2 tampoco, porque no llego nunca a 10. Este ejercicio era fácil, ¿sí? Podrían tener otro más complicado. Sí, la única posibilidad de sumar los 10, porque están los 3 en paralelo, de sumar los 10 es tener los 3 conectados. profe, pero el problema es que ahí la capacitancia total nos da 10 microfaradios y en el otro que calculamos la C total nos da 10 milifaradios. No, mili, perdón, acá puse micro yo, no, porque me quedé con el ejemplo. Perdón. No, está bien, ¿a dónde está? Milijoules. Por eso yo en la clase de consulta iba a preguntar si los 720 eran milijoule o No, eran microjoule.
porque ¿Quién? si no, no da. Carolina, sí tiene razón Carolina. Ahora vemos. ¿Entienden la pregunta, Carolina? Gracias, Carolina. Ujú. ¿Entienden la Claro, pregunta, porque Carolina, acá todos? explica. Sí, profe, que no dan las unidades. No da las unidades porque acá le pusimos a los capacitores, le pusimos microfaradios, ¿sí? Le pusimos microfaradios, entonces cuando yo sume son microfaradios y cuando yo calculo la capacidad total, ¿sí? Es 10, ahora me acordé de algo, ven, me dan milifaradios. Sí, está bien, porque acá en el, me hizo acordar Carolina que en este problema, cuando fue el parcial, ¿sí? Acá esto de acá, era microjoule, ¿sí? Gracias, Carolina. O sea, un error, pero eso se subsanó en el parcial rápidamente. ¿Eh? Entonces ahí estaba, eran microjoules, ¿sí? Y daba acá microfaradio, y entonces acá justamente era microfaradio. Lo podríamos haber arreglado también en el parcial, poniendo acá que era esto milifaradios, ¿sí? C1 5 milifaradios, C2 2 milifaradios, C3 3 milifaradios. ¿Mm? Bien. Entonces, esto era así. Pero acá tienen que aplicar una sola ecuación, que la tienen en el machete. Por eso es tan importante ver, insisto, ¿sí? A qué corresponde cada uno. Bueno, acá tenían también un poco algo de cuentas. Y se equivocan esto del mili, ¿sí? Que repasamos aquí con otro ejemplo de la potencia. Bien. Acá me quedaron dos ejercicios encimados. Bueno. Para que la piense otro ratito, un ratito, digamos. Otra vez, ¿no? Esto ya con todo lo que hemos visto. Tenemos una distribución de cargas muy simple, muy parecida a la de parcial. ¿Sí? Q más Q menos Q, separada por una distancia D. ¿Sí? Profe, ¿es la opción A? No sé, la verdad que no sé, porque no leí las opciones. Ahora lo veremos. ¿Sí? Vamos a ver opción por opción. ¿Sí? Entonces, bueno, me dice, son de igual módulo y bueno, tenemos que aplicar el principio de superposición, lo que hemos estado diciendo, ¿sí? Entonces, a ver, primero me piden, a ver, me habla del módulo de la fuerza resultante, ¿sí? Me habla de la fuerza resultante sobre cada una de las cargas. Bueno, entonces tenemos que hacer la fuerza resultante sobre cada carga, ver cómo es. Otra vez, entre las dos cargas
positivas se repelen, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle estas cargas 1, 2, 3, ¿sí? Esta será la fuerza de 2 sobre 1. Y también se repelen 1 con 2, entonces esta será del mismo largo la fuerza de 1 sobre 2. Bien, ahora hacemos 1 con 3. 1 con 3 se atraen. Entonces, para 1, 3 la atrae, pero ¿qué pasa? ¿Con qué intensidad? Menor, pero con una intensidad más chica que la fuerza que ¿Cuánto hace más 8. chica? Es el mismo Y caso que hoy. un cuarto más o Un menos. cuarto. Sí, Entonces una sí. flechita cortita. ¿Sí? Y para este también, para los distraídos, ¿por qué un cuarto? Y porque yo tengo la fuerza, a esta lo llamamos, perdón, esta vamos a llamar la fuerza de 3 sobre 1 y esta es la fuerza de 1 sobre 3. ¿Por qué? Y bueno, porque la fuerza entre 1 y 2, ¿quién es? Es K por Q sobre la distancia al cuadrado. Pero la fuerza entre 1 y 3 es K por Q sobre de la distancia, pero son 2D todo elevado al cuadrado. Repetimos, K por Q sobre D cuadrado y me aparece ese número 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Se escribe que la fuerza 1,3 es un cuarto de la fuerza entre 1 y 2. Porque fíjense, ¿por qué es un cuarto? Y bueno, porque fue la fuerza 1 y 2 es todo esto. Esto lo venimos haciendo ya desde el primer parcial, con otros temas. Y eso es lo mismo que esto. Estos son iguales. Solo que aquí aparece un cuarto que lo puse acá adelante. ¿Sí? Por eso dibujamos la flechita un cuarto. Bien, y ahora tenemos que hacer entre 2 y 3. Entre 2 y 3 son de distintos signos, se atraen. ¿Con cuánto? Y bueno, con una intensidad igual a la que se repelía 1 y 2, porque tengo la misma distancia ahora. Entonces tengo que hacer del mismo largo y para aquí tengo que hacer del mismo largo. Listo. Profe, Sí. no entendí por qué es un cuarto y no la mitad si es el doble de la distancia. ¿Cómo? Que no entendí por qué la flechita celestita es un cuarto. A ver. Porque yo la hubiera hecho de la mitad. ¿Por qué de la mitad? Porque es 2D todo elevado al cuadrado. Entonces el 2 se eleva al cuadrado y te queda un 4 acá. Ok, sí, ahora sí. ¿Está bien? Sí, No te olvides de elevar el 2 al cuadrado también. ¿Está ok, bien? sí, ahora sí. Acordate que la resistencia hidrodinámica del primer parcial era 8 nu sobre pi r a la cuarta. Y cuando cambia el radio, que decimos 2R, el radio también se cambia. Entonces les queda 8 nu supongamos que el radio aumenta al doble. Pi, acá es 2R a la cuarta. Pero el 2 también está elevado a la cuarta. Entonces, por esa razón te queda 8 nu pi r a la cuarta, pero el 2 a la cuarta es 16. Entonces aquí te aparecía un 16. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien. Ok. Esto fue simplemente para recordar, así que no vamos a mezclar. Bien.
Y ahora, bueno, ahora veo lo que me preguntan. Si quieren, antes de ver lo que me preguntan, podemos ver lo de las... dibujamos las cargas otra vez. Dibujamos las cargas. Y le escribimos la resultante sobre cada una. Entonces la resultante entre esta, para la carga 1, tengo que, o sea, va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Va a ir hacia la izquierda y bueno, va a tener un vector más corto que le resté el celeste, ¿sí? F resultante sobre 1. Aquí le tengo que sumar los dos vectores, ¿sí? 1, o sea, si quieren, sumamos así, ¿sí? Este es el vector resultante. Este, para que, el verde, ¿sí? Más el verde, ¿sí? O sea, todo esto se reemplaza por uno solo, ¿sí? Que es la suma de los dos. Esta es la fuerza resultante sobre 2. Esperen, lo voy a hacer un poco más prolijo porque si no después no me va a entrar otro vector. ¿Sí? La fuerza resultante sobre 2. Fuerza resultante sobre 2. Y sobre 3 no es tan largo como la fuerza resultante sobre 2, va hacia la izquierda porque tengo tiene que ser un vector más corto. La fuerza resultante sobre 3. Listo, ahí tengo. Y todavía ni miré las opciones. Ahora que tengo mi resultado, el resultado de todo lo que me plantea el enunciado, ahora miro. La fuerza resultante sobre la carga central es 0. ¿Era correcta esa? No, profe. Claramente no. Tengo una fuerza neta hacia la derecha. Las cargas positivas, es decir, la carga 1 y la carga 2, tienen fuerza resultante del mismo módulo. Claramente no. La fuerza resultante sobre la carga negativa, o sea, la carga 3, es no nula. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice del mismo módulo? Del mismo módulo, del mismo valor. Módulo es valor. ¿Sí? Valor sin signo. Es decir, una puede valer 2 por 10 o 2 coulomb y la otra menos 2 coulomb. Eso es el mismo módulo. Pero no el mismo signo. No es el mismo valor, es el mismo módulo. O sea, no es la misma intensidad, la misma fuerza. Porque a ver, si yo te digo dos móviles, uno va hacia Trelew y el otro va hacia Comodoro, ¿sí? Un auto va hacia Trelew y otro va hacia Comodoro, se cruzan a velocidades de igual módulo, 100 km por hora. ¿Pero la velocidad es la misma? No, claramente no, porque una es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Dos valores, dos magnitudes, ¿pueden tener igual módulo y ser iguales? Sí. Si yo tengo dos cargas positivas de 2 coulomb, tienen igual módulo, ¿sí? Pero además tienen el mismo signo, o sea, son iguales. Ahora, si una es positiva y la otra es negativa, tienen igual módulo, 2, pero son de signo opuesto. Pero cuando a mí me dicen de igual módulo, es el valor, el número, el valor numérico. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Por eso todas estas cosas que van quedando sueltas, ¿sí? A lo largo del cuatrimestre, ven que se juntan todas en los parciales después. Porque si eso yo no lo tengo claro, puedo llegar a responder mal. ¿Eh? Entonces, las caras positivas, el B, otra vez. Las caras positivas tienen fuerza resultante del mismo módulo. No, porque yo veo que la fuerza, opa, vamos a poner aquí. Del mismo módulo. No. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante 2,
el módulo que se pone así es mayor que el módulo de la fuerza resultante 1. Lo veo por la flecha, por el vector. El vector es mayor. Por eso dice otra vez, ¿sí? Les puse el otro día, trabajar con extrema prolijidad. Si yo no trabajo con extrema prolijidad, nunca puedo llegar a esto. ¿Sí? Eso es trabajar con extrema prolijidad. Y de aquí yo miro lo que me preguntan. Entonces aquí veo claramente, ¿sí? Aquí veo claramente que este vector es más grande que este vector. ¿Sí? Entonces, ¿está bien? ¿La respuesta correcta cuál era? Entonces, aquí. La C, profe. La C. La fuerza resultante sobre la carga negativa, es sobre la carga 3, es no nula. Eso es ok. Sí. ¿La justificación cuál es? Este dibujo. Este esquema. Después dice, el módulo de la fuerza resultante sobre cada carga es el mismo. Claramente no, ¿no? El módulo de la longitud del vector, que ahí lo puedo ver también, me parece que Luz era la que preguntaba. El módulo también lo puedo ver de esta manera, o sea, con la longitud, yo trabajé prolijamente, lo puedo ver con la longitud del vector. Entonces las tres longitudes de los vectores son diferentes. ¿Sí? Entonces es falsa. Después, la E, las cargas positivas tienen fuerza de rozamiento igual a 0. Fuerza de rozamiento, fuerza resultante igual a 0. Obviamente no, si están los vectores ahí. ¿Mm? Bien. Entonces, en estos problemas hay que trabajar con extrema prolijidad, como se había colocado en el enunciado. Bien, hemos repasado varios temas. Veamos este otro entonces. Uno de ondas. Bueno, dice, a ver, piensen un ratito, léanlo, a ver por dónde encararían. Bien, escucho ofertas, opiniones. ¿No habría que usar la fórmula de energía para sacar la frecuencia y después reemplazarla en la otra ecuación, la principal, para sacar la longitud de onda? A ver, ¿cómo sería eso entonces?
E es igual a H por F. Ahí tenemos E. ¿Quién es H? Es la constante. Constante de Planck. Eso, la constante de Planck. Esa, la constante de Planck. Bien. Y dice, la energía de una onda electromagnética que se propaga en el vacío. ¿Qué me dice esto? ¿Qué dato me da eso? Si lo necesito. Si lo necesitase, me dice que la velocidad es c, ¿no? Si lo necesito, no sé si lo voy a necesitar. 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo, no kilómetros por hora. ¿Sí? Kilómetros por segundo. Bien. Me dice, la energía de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es el doble de la de una onda de 700 MHz. Entonces la energía, no sé, me habla de dos ondas, ¿no? Entonces, no sé, veamos, pongamos energía 1, frecuencia 1. Porque me habla de dos ondas diferentes. Profe, Sí. primero habría que sacar la energía de la onda de 700 MHz y después tendríamos que sacar el doble. Algo así. ¿Sí? Entonces planteo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero, a ver, por ahí para cuando no sé, estoy en el parcial, estoy nervioso, nerviosa, que el otro y no sé por dónde encarar. ¿Sí? Por eso les digo, yo siempre les hablo de las recetas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, bueno, me hablan de dos ondas. Entonces, bueno, planteemos esas dos ondas, ¿sí? La energía 1, y le voy a decir, la energía es igual a H por la frecuencia también. Y acá vamos a poner, no sé, la energía 2, 2. Me dice, es el doble de la de una onda de 700 MHz. Entonces me dice que la energía 2, ¿sí? Bueno, no le voy a poner los subíndices ahora. Vamos acá. La energía 2 es igual a H por la frecuencia 2, que es la de 700 MHz. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos faltan datos. Profe, yo sé otra fórmula. ¿Qué fórmula? La de C igual a longitud de onda por B. O sea que la frecuencia. Total, la velocidad ya la sabemos y la frecuencia también la sabemos, que es el doble de 700 MHz. Ahí está, bueno, pero ahí está el punto, ¿sí? Porque yo llego acá, me habla de la energía, ¿sí? Yo llego acá y es como que no puedo resolver nada.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no conozco la energía, me olvidé la constante de Planck, no la conozco, entonces no puedo calcular la energía. Si no puedo calcular la energía, no puedo colocar el doble de energía. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia aumenta al doble, la energía aumenta al doble. Quiere decir que la frecuencia, y esto es lo importante, me tengo que dar cuenta que, como dice ¿quién dijo? ¿Quién habló recién? Yo, Ezequiel. Ezequiel. Bien. Como dice Ezequiel, la frecuencia 1 es el doble de la frecuencia 2. Es decir, que la frecuencia 1 es 2 por 700 MHz. Lo importante entonces es que la frecuencia 1 es de 1400 MHz. El enunciado era para eso. Entonces, si yo tengo el concepto de que justamente, o sea, porque uno dice, no, sí, bueno, yo sé entonces que cuando aumenta la frecuencia, aumenta la energía, cuando disminuye la longitud de onda, que es lo mismo que aumentar la frecuencia, cuando disminuye la longitud de onda, aumenta la energía, cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la energía, cuando disminuye la frecuencia, disminuye la energía. Sí, tengo el concepto porque me acuerdo del espectro electromagnético. Sé que hacia la derecha están las mayores frecuencias y las menores longitudes de onda, por lo tanto, cuando tengo más frecuencia tengo más energía, y cuando tengo menos longitud de onda tengo más energía. Y hacia la izquierda están las menores energías, entonces, como hacia la izquierda tengo las menores frecuencias, tengo menor energía, y tengo las mayores longitudes de onda, allí también tengo menor energía. ¿Sí? Todo eso lo sé, el versito lo sé, pero después si no lo puedo aplicar, quiere decir que yo no tengo el concepto realmente. ¿Por qué? Porque lo aplico después aquí también, cuando tengo que calcular realmente una energía dependiendo de una frecuencia. Entonces no hace falta llegar al valor final. Yo tengo que tener en cuenta que si tengo el doble de frecuencia, tengo el doble de energía. O si tengo el doble de energía, tengo el doble de frecuencia, que es lo que me dicen en el enunciado. Aquí tengo el doble de energía. Si tengo el doble de energía, con una onda tengo el doble de frecuencia. Y eso es lo único que había que tener en cuenta. Tengo el doble de frecuencia. Entonces, luego, como mi frecuencia, la que tengo que usar es esta, entonces luego, como también decía Ezequiel, ¿sí? Digo, bueno, la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia. 1400 megahertz. Y acá otra vez un problema de unidades. Mega es 10 a la 6, hertz es 1 sobre segundo. ¿Sí? Entonces un problema sencillo se les complica porque me olvido de esto, de esta relación entre la energía y la frecuencia, y por las unidades. Aquí que tengo el segundo, con el segundo se va, ¿sí? Aquí tengo, bueno, y hago la cuenta. No sé, ¿quién me ayuda a hacer la cuenta? ¿Cuánto da esto? Esa cuenta da 214,28, pero yo la había hecho en metros, por eso me dio 0,21. A mí me da 2.14 por 10 a la menos 4. Sí, a mí igual. Acá tenemos el problema también, en las unidades. ¿Cómo hago para que me dé alguna de esas opciones que está ahí arriba? ¿Cómo puedo poner kilómetro? 10 a la 3 metros.
¿sí? Es decir, voy a poner más a la izquierda. Es decir que tengo lambda es igual a 300.000 por 10 al cubo. A ver, le voy a poner si quieren 1000 para que no confundirlos. Dividido. Bueno, arriba obviamente me va a quedar 1 metro. Ahora. De abajo ya no me quedan unidades, porque ya cancelé. Y acá me queda 1400 por 10 a la 6. 10 a la 6, ¿qué es? 1.000.000. Tengo que cancelar 6 ceros. Para poder tachar esto tengo que sacar 6 ceros de arriba. Bueno, saco 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces los cancelo con esto. Y acá me quedaron 2 ceros arriba y 2 ceros abajo. 0,21 metros. ¿Sí? Entonces el problema también está en las unidades. Porque si yo les pongo 0,21 acá, porque no fuimos tan malos, pero les puedo poner acá 0,21 metros, 2,1 por 10 a la menos 3, no sé qué, 0,0021, no sé qué, así todas con 21. ¿Cuál eligen si no saben hacer la cuenta? ¿Sí? Como yo siempre les cuento, de la pediatra que me tocó, y eso no fue en la China o en ningún lado, fue acá en Comodoro Rivadavia, que tenía una calculadora en el bolsillo, empezó a hacer la cuenta, ¿sí? 40 mililitros le daba de ibuprofeno, le daba la cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, como verán, atenti con las cuentas, pero son cuentas sencillas, chicos. Lo que pasa es que no tienen la gimnasia por ahí, entonces parece re difícil. Entonces no tienen esa gimnasia de... Pero fíjense que son cuentas que realmente son sencillas, no son, o sea, no es una cuestión que, o sea, la hemos repasado muchísimo en el curso. Por ahí nos deberíamos haber dedicado más en la teórica a cosas más conceptuales, ¿sí? A cosas más de contenido y no en esto, que son cuestiones que, pero bueno, las arrastran del secundario, no podemos avanzar si yo no hago hincapié en esto, entonces por esa razón es que también las damos por aquí, ¿sí? Así que bueno, por aquí nos quedamos, ¿eh? Hicimos 5 ejercicios de parcial, repasamos un montón. Nos quedaría que a ver qué temas no vimos hoy. Nos falta repasar más de este fenómeno de transporte para el martes. Para el martes a las 9. ¿Puede ser gases también, profe? Que no lo Alguno de vimos. gases, exactamente. Efecto Doppler también, Efecto Así es, Doppler. con Bueno, gráficos. sí, Sí, pero por favor. antes no, gráfico de efecto Doppler no les voy a tomar. Así que no se preocupen. Pero, a ver, por favor, esto ya insistí el otro día yo. Y ahora vuelvo a insistir. Les dijo el otro día Andrea, cuidado, nosotros tenemos la frecuencia de observador, es la frecuencia de la fuente, o llamémosla del emisor, por la velocidad del sonido, dividido la velocidad del sonido menos más la velocidad del emisor, ¿sí? Dependiendo de que se acerque o que se aleje. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Pregunta, que ya la traté el otro día. ¿Qué es lo importante en medicina? O sea, se volvió, como siempre, ya están cansados de repetir, de escuchar este versito. El profe se volvió loco y se le pintó dar Doppler porque estudió física él, entonces a nosotros también. ¿Qué es lo importante acá?
que el efecto Doppler nos va a ayudar a entender cómo, o a ver cómo está circulando la sangre por una arteria o una vena. Y entonces, Tenemos que entender cómo funciona. Nos ayuda a calcular la velocidad. ¿cómo? Nos ayuda a calcular la velocidad de la sangre por las venas. Exactamente, Agustín. Entonces, estaban bien los dos, pero bueno, en definitiva, o sea, esto va a ser lo que vamos a utilizar cuando estamos utilizando un ecodoppler de vasos de cuello, ¿sí? O para ver la velocidad de la sangre en la aorta, por ejemplo. Y entonces, acá viene lo que les decía Andrea. Yo les puedo, o sea, les puedo preguntar por cualquier, les puedo preguntar por una frecuencia de observador, una frecuencia de emisor, ¿sí? Pero capaz que yo quiero conocer, bueno, perdón, me equivoqué acá, la velocidad del sonido. Me va a permitir a mí la velocidad, ¿sí? Me va a permitir a mí conocer la velocidad. La velocidad del sonido la conocen, ¿sí? Pero bueno, pero la velocidad esa, ahí le meten la pata, pero hasta el cuello. Porque no despejan bien, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que tenemos valores, pero no importa, los valores se los ponen ustedes después. Entonces aquí lo que tienen que tener en cuenta es, se los dijo Andrea clarito el otro día, pero yo me sorprendí que nadie le preguntó a Andrea. Yo dije, pues acá la van a matar a preguntas, Andrea, y nadie preguntó nada. ¿Sí? La tienen que detener si para eso estamos los profes. ¿Sí? Para despejar la velocidad del emisor, tengo que hacer velocidad del oscilador, primero paso todo esto multiplicando el sonido menos más la velocidad del emisor. Obviamente que ustedes tienen los valores, ¿no? La frecuencia del emisor por la velocidad del sonido, ¿sí? Recuerden que lo que tienen que despejar es esto, ¿sí? Entonces acá tengo dos opciones. O hago distributiva como hizo Andrea el otro día, ¿sí? Que hizo distributiva acá, ¿sí? Eso que hizo Andrea es una opción. Y la otra opción es ahora, bueno, esta frecuencia, ¿sí? Pasarla dividiendo. Entonces, velocidad del sonido menos más la velocidad del emisor, la frecuencia del emisor. Esto parece re difícil, pero cuando tienen números es fácil. La velocidad del sonido dividido la frecuencia del observador, ¿sí? Y luego, ¿ustedes qué quieren? Quieren el emisor, ¿no? Entonces, esto que está molestando, que está sumando, pasa al otro lado, restando, perdón. Entonces acá les va a quedar menos más la velocidad del emisor. Eso ya no van a tener un menos más ustedes, porque ya van a saber si la fórmula es con más o con menos, dependiendo de que el observador se acerque o se aleje con respecto al emisor. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero tener. Es igual, bueno, la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido dividido la frecuencia del observador, y acá me queda menos la velocidad del sonido. Bueno, todo esto tiene números, parece re difícil, pero tiene números esto, ¿no? Y fíjense que me tiene que dar esto, cuando esto está en Hertz, la frecuencia del emisor, la frecuencia del observador está en Hertz. Eso se cancelan esas unidades, o sea, me queda una resta de velocidades. Está bien porque lo que estoy obteniendo es una velocidad. Entonces me tiene que quedar en una unidad de velocidad. ¿De acuerdo? Aquí, pero preocúpense por cuestiones más conceptuales, ¿sí? No, es decir, ya lo vimos acá, no por las cuentas,
¿sí? Que se pueden llegar a confundir. Pregunten, preocúpense por cosas conceptuales. ¿Qué pasa si se acerca, si se aleja, si el sonido es más agudo, si el sonido es más grave? Profe, ¿y de sonido qué va a entrar? O sea, ejercicios o más conceptual también. De sonido, ¿a qué te referís con ejercicios? De intensidad de Claro, si van a sonido. ver, si van a entrar a algún ejercicio o van a hacer más conceptos teóricos. De intensidad. ¿Quién habló recién? Luz. De intensidad. A ver, ejercicio de. Como yo no he practicado en la teórica y en la práctica tampoco se ha hecho, ejercicios de intensidad de sonido, ¿sí? Ejercicios, ¿sí? De ver intensidad o de niveles de intensidad, o de tener dos sonidos y ver cuál es la intensidad final de los dos sonidos. Bueno, todo ese tipo de cosas no hemos practicado, no hemos visto, así que no voy a tomar ejercicios de eso. Sí, pero sí conceptual. Como les decía el otro día, no sé, se me puede ocurrir que comparen dos o tres sonidos. ¿Sí? Ustedes saben que la intensidad, el umbral de audición, bueno, se saben primero que beta, que es el nivel de intensidad, ¿sí? ¿Quién era? 10 por el logaritmo de, ¿sí? I sobre I0, ¿sí? Y esto es en decibeles, ¿sí? I0, ¿cuánto era? 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. El umbral de audición. ¿Sí? Y la intensidad, ¿sí? Sabemos que va, justamente este es el umbral, esta es la mínima. Pero iba hasta, no sé, hasta 1, por ejemplo. Hasta 1 watt por metro cuadrado, que eso ya es el umbral de dolor. Una intensidad tremenda esa. ¿Sí? Entonces, no sé, a ver. Y por otro lado tienen de la teórica, ahora tengo que subir todas las teorías que me faltan, ahora las vamos a subir con Sandra. Ustedes saben que por un lado tengo la intensidad que va de 10 a la menos 12 hasta 1 watt, pero por otro lado tengo los decibeles, ¿sí? Que el 1 watt se corresponde, aproximadamente con 120 decibeles, ¿sí? Que es un sonido de mucha intensidad, un sonido de 120 decibeles, el umbral de dolor. ¿Sí? Entonces, ver esas correspondencias entre sonido, entre intensidad de sonido, que tiene 12 órdenes de magnitud, que va entre 10 a la, insisto, entre 10 a la menos 12 y 1, con la de los decibeles. Entonces, a ver, les doy un sonido en decibeles, otro en, no sé, en watts por metro cuadrado, ¿sí? Y ustedes tienen que identificar o ordenar cuál de los sonidos está más, es más intenso, ¿sí? Tiene mayor intensidad, por ejemplo. Después todo esto que les digo, si es más agudo, si es más grave, de qué pasa cuando se acerca, cuando se aleja, ¿sí? Más conceptual que de ejercicios. Así que, bueno, repase y traten de, por ahí de tener alguna consulta concreta, porque ya el martes es el último, el martes a las 9, es el último día. Ya me estoy olvidando. Nosotros lo vamos a publicar hoy también, pero por favor coloquen en el chat que el parcial no va a ser en el aula magna. El parcial va a ser en el aula mayor del anexo, donde damos las consultas.
más el aula 300 más el aula 11. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Eso nos van a dividir ese mismo día o van a mandar una lista de Por quién va a eso, cada aula sí, para no por eso perder tiempo? vamos a mandar una lista, ¿sí? Vamos a decir, de tal letra a tal letra, vayan a tal aula, de tal letra a tal aula. Sí, todos van a tener banco, así que no hay problema. Ah, buenísimo. Gracias. Así que, bien, todos van a tener banco para escribir y todo. Así que bueno, por favor, publíquenlo, ¿sí? Entonces reitero, el aula mayor del anexo, el aula 300 y el aula 11. ¿Sí? Que es en la planta baja. Aula 300 del tercer piso. Porque el aula magna está ocupada. Bueno, mejor, porque ahí sí nos consiguieron 3 aulas para que puedan hacer el parcial. Vamos a ver si nos arreglamos por ahí con 2 aulas, mejor. ¿Sí? Por ahí va a ser la 300 y la sí, pero bueno, lo veremos. Si no se ponga también, lo vamos a colocar ahí. Si por alguna razón en algún aula se empieza más tarde, ¿sí? Bueno, tendrá más tiempo para que todos tengan igualdad de condiciones. Así que bueno, estudien, descansen un poco, disfruten también un poco, ¿sí? Pero estudien bastante. Y bueno, nos vemos el martes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. Chao, luego, chicos. profe. Chao, chao, chao. Buen fin de. Buen fin de gracias igualmente.